Tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, estudiantes de la promoción. Mi nombre es Sergio Sandoval Peredo y a continuación realizaremos la explicación correspondiente de esta primera clase trabajada en la primera semana del mes de febrero en relación a la materia de literatura. De esta forma comenzamos con una introducción breve a nuestra asignatura ya mencionada y realizaremos en estas sesiones un diagnóstico sobre las capacidades y potencialidades que ustedes han ido fraguando a lo largo de la estancia en el colegio y el trabajo en la materia de lenguaje. Ahora bien, siempre comenzaremos, como ya es costumbre en esta asignatura, por la lectura. En esta ocasión tenemos esta muy llamativa obra titulada Historia de los dos que soñaron, que es un cuento o un relato que ha sido extractado de la obra más grande y monumental conocida como Las Mil y Una Noches. Enseguida yo les estaré explicando de qué trata este libro. Veremos este fragmento y trabajaremos a partir de él mismo. ¿De acuerdo? Empezamos. Hago la lectura para que ustedes puedan acompañarme en sus casas. Historia de los dos que soñaron. Cuentan los hombres dignos de fe, pero solo Alá es omnisciente, poderoso, misericordioso y no duerme, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió debajo de una higuera de su jardín, y vio en el sueño un desconocido que le dijo: tu fortuna está en Persia, en Isfahán, vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje, y afrontó los peligros de los desiertos, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa, y por el decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las personas que dormían se despertaron y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y lo llevaron a la cárcel. Ya una vez en la cárcel, el juez lo hizo compadecer y le dijo: ¿quién eres y cuál es tu patria? El hombre declaró: soy de la famosa ciudad del Cairo, y mi nombre es Yaqub el Magrebí. El juez le preguntó: ¿qué te trajo a Persia? El hombre optó por la verdad y le dijo: un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán, porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel. El juez se echó a reír.
Hombre desatinado, le dijo, 3 veces yo he soñado con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, en el jardín un reloj de sol, y después del reloj de sol una higuera, y bajo la higuera un tesoro. No he dado el menor crédito a esta mentira. Tú, sin embargo, has errado de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no te vuelva a ver en Isfahán. Toma estas monedas y vete. El hombre del Cairo tomó las monedas que el juez le dio y luego regresó a su casa. Debajo de la higuera de su hogar, que era la misma del sueño del juez, desenterró el tesoro. Así Dios le dio la bendición, lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso. Él es el oculto. Muy bien, muchachos, muchachas, de esta manera hemos podido realizar esta lectura acerca de la obra que titula Historia de los dos que soñaron. Trabajamos a continuación estos 3 aspectos propuestos. El primero tendrá que ver con el contexto del texto, es decir, en qué situación encontramos esta lectura, de dónde sale, por qué se da esta lectura, para posteriormente analizar el mensaje y realizar, para finalizar, una crítica al texto. La primera parte del contexto del texto será realizada por mi persona. Explico. Esta lectura de la historia de los dos que soñaron llega a ser un relato perteneciente a una obra gigantesca que se llama Las 1001 noches. Seguramente ustedes la han podido escuchar, saben de ella aunque no la han leído, la recuerdan o les parece familiar el título. Las 1001 noches es una obra de ya miles y miles de años de antigüedad, propia de la cultura musulmana, de la cultura árabe, del Medio Oriente, que básicamente resume todas las tradiciones y leyendas posibles de cierta época de esta cultura musulmana. Es una obra que contiene una infinidad de relatos fantasiosos y culturales, que están guiados por una historia en común, la historia de Sherazade, que es una princesa musulmana que va a casarse con un sultán. Desgraciadamente ese sultán, al verse decepcionado por cuestiones afectivas, maquina en su mente matar a todas las esposas que él tenga en un futuro. Sherazade es una de las tantas esposas en la línea de sucesión y por lo tanto, por venganza de este sultán, será destinada a la muerte. Pero ¿qué pasa? Sherazade, al ser una mujer virtuosa, confabula una estrategia para salvar su vida. Decide contarle a su esposo, en la noche de bodas, un relato muy interesante que atrae la atención del sultán. A lo largo del tiempo, entonces, Sherazade se queda sin ni un minuto más de noche para contarle. La noche termina en medio de su relato y ella le aconseja a su esposo que la espere, ya que terminará de contar sus historias las siguientes noches. Esto le facilita a que el sultán pueda dejarla con vida y estar pendiente de que se acabe la historia. Pero la historia, por más de 1001 noches, no acaba, ya que la historia
radica en un cuento donde el personaje contará un cuento y este cuento tendrá un personaje que contará otro cuento. Y dentro del cuento contado por el personaje dentro del cuento, habrá otro cuento donde habrá un personaje que cuente un cuento. De una forma infinita hasta que, por 1001 noches, Sherazade pueda salvar su vida y entretener a su esposo. Es llamativo, ya que al final de la historia el sultán recapacita sobre su maquinación tan grave, no mata a Sherazade y la tiene consigo para siempre en alta estima por su gran capacidad intelectual y sus virtudes. ¿Sí? Es interesante este aspecto, ¿no? Entonces, uno de los tantos cuentos dentro de los miles de cuentos es este de la historia de los dos que soñaron, que ha sido traducido por Jorge Luis Borges. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya que hemos podido analizar este contexto de la lectura, les quedará a ustedes el trabajo de analizar el mensaje de la misma y hacer una crítica hacia el texto. Socializaremos nuestros avances en la clase posterior. De la misma forma, la segunda parte del trabajo será el diagnóstico respondiendo a las siguientes preguntas. La primera será en relación a los tipos de textos que ustedes han podido leer. Mencionarán los textos literarios o no literarios que han leído, aquellos que les pidieron como tareas en el colegio y aquellos que ustedes leyeron por su propia cuenta y por gusto. De la misma forma veremos aspectos de la literatura universal. Ustedes mencionarán autores y obras propias de la literatura mundial que conozcan. El mismo trabajo se realizará en relación a la literatura boliviana, autores y obras que conozcan. Y para finalizar, nosotros veremos algunos de los aspectos más llamativos o que más recordemos o que más nos hayan gustado de la materia de literatura en gestiones pesadas, en cuanto a contenidos, trabajos o el tipo de enseñanza. Con esto entonces nosotros hemos podido trabajar y espero que este video haya sido de su agrado para poder orientar el trabajo de quienes necesiten un reforzamiento o no hayan estado presentes en la clase correspondiente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.